Enrique Treviño es un médium evidencial capaz de entregar pruebas reales de que nuestros seres queridos jamás nos abandonan. Ha acompañado a cientos de personas en sus duelos, revelando mensajes y recuerdos imposibles de inventar y logrando transformar el dolor en paz. Con cada evidencia, Enrique demuestra que la vida no termina con la muerte, sino que continúa después de trascender. Ese es el sufrimiento que tienen las energías cuando trascienden. ¿Qué es médium evidencial? Cuando conecto con alguna energía, hay situaciones también fuertes, muy fuertes, que empezaba a ver una sombra correr, una sombra caminar. Y a fin de cuentas, a esa edad, en las noches, pues obviamente sí te da un miedo, ¿no? Te da ese temor de decir, bueno, ¿qué es esto? Y pues te cobijabas completamente la cara, ¿no? Como para pensar que eso te iba a proteger, ¿no? Me tocó atender a un consultante que llegó con un duelo muy profundo porque asesinaron a su pareja y a la semana falleció su mamá. Y resulta que en esa casa, en el baño precisamente, empecé a ver una sombra negra colgada. Y en el piso veía como un bultito blanco. Y después me enteré que... ¿Qué es medium evidencial? Porque la verdad es una cosa... O sea, he escuchado que hay muchos tipos de medium, pero medium evidencial no lo había escuchado nunca. Sí, mira, muy buena pregunta. Ser medium siempre te tienen que dar evidencias, ¿no? Pero evidencias muy puntuales, muy específicas, que solamente hayas conocido tú y la persona que trascendió, ¿no? Porque creo que cualquiera te puede decir, oye, tu abuelita te quería mucho, tu abuelita te daba abrazos, ¿no? Esas frases genéricas, creo que cualquiera te las puede mencionar sin necesidad de ser medium, ¿no? Pero que llegue a darte una anécdota, un hecho de vida, fechas, nombres, algún apodo, creo que eso es parte importante de lo que es ser medium evidencial, ¿no? Que tú puedas dar esas evidencias muy puntuales y que tú como consultante pues las puedas validar y corroborar también, ¿no? O sea, cuando tú haces una sesión de mediunidad, primero le das pruebas a esa persona, ¿no? Yo sigo un guión para poder desarrollar la sesión. Tengo una apertura, un desarrollo y un cierre, ¿no? En la parte de la apertura, yo cuando busco que la energía se conecte conmigo, porque yo soy un puente entre ambos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. Yo lo que busco es que esa energía que se está conectando conmigo me pueda dar características muy puntuales de esa energía, ¿no? Por ejemplo, si era alguien muy alegre, características físicas, si tenía algún corte de cabello. Y llega como informaciones o tú ves una imagen. Sí, esa también es una pregunta bien interesante. A mí me llega de diferentes maneras la información, ¿no? Soy un medium psíquico, me llegan como imágenes que son tipo shorts de películas. Empiezo a ver fragmentos de películas como imágenes. También me llegan sonidos. Hay una voz que escucho y también me dicta los nombres, los apodos, las fechas. Y también siento en mi cuerpo cuando tienen o tuvieron alguna enfermedad o tuvieron algún padecimiento, ¿no? Así es como me llega la información, y lo que yo hago es que le empiezo a bajar en una libreta, empiezo a apuntar todo lo que me está llegando, precisamente pues para que no se me olvide, porque se me empieza a bajar demasiada información cuando me empiezo a conectar, y es donde empiezo yo a darle ese orden a la sesión con el consultante, ¿no? Empiezo a ordenar las características físicas, después que me dé anécdotas. Esas anécdotas las divido en dos. Le pido que me dé anécdotas de la infancia y anécdotas ya a una edad pues mayor, para que el consultante pueda validar ambos escenarios. Y después paso a una de las partes pues más difíciles para mí, ¿no? Que es cuando le pido a la energía que me dé la enfermedad o la causa por la cual trascendió. Es de las más difíciles para mí, porque cuando hago sesiones con niños, con adolescentes o con gente adulta,
casi siempre en mi cuerpo empiezo a sentir el padecimiento que tuvieron, ¿no? Si fue algún paro cardiorrespiratorio, pues yo empiezo a tener sensaciones en mi cuerpo muy parecidas, ¿no? Y yo las empiezo pues a poner en mi libreta, empiezo a bajar toda esta información, pero tengo yo mucho tacto al momento de compartirle esta información a los consultantes, ¿no? Porque están pasando por un duelo, están muy cercanos a un duelo, y sería muy irresponsable de mi parte y muy poco humano dar de tajo la información cuando es esa parte, ¿no? Se han de preguntar a algunos que nos están viendo, oye, pero pues ¿por qué hablas de la enfermedad o la causa por la cual trascendió? Si a lo mejor la persona está todavía pues muy sensible, ¿no? Es parte bien importante dar esta evidencia, porque es como se corrobora que realmente estoy haciendo esa conexión con esa energía que es real, el proceso de mi unidad que estoy siguiendo. Y continuando con el desarrollo de la sesión, pues también yo les menciono pruebas póstumas, ¿no? Estas pruebas póstumas son hechos que sucedieron después de que la energía trascendió y que ya no está presente con ellos. Y estas pruebas son bien bonitas porque los consultantes corroboran de que esa energía, a pesar de que ya no está en este plano físico, se dan cuenta que siguen estando al pendiente de ellos, los siguen cuidando, ¿no? Y he tenido algunos casos de pruebas póstumas muy bonitos, en el que, por ejemplo, cuando atendía una madre de familia que pues lastimosamente abortó, fue un aborto espontáneo, a los 5 meses perdió al bebé. Le di una prueba póstuma de cómo lo honró haciendo pues algo simbólico, ¿no? Y tenía en yeso las huellitas del bebé, los pies, las manitas, ¿no? Y cuando le dije que pues oye, sé que hiciste algo simbólico con tu bebé después de que trascendió, y le digo, pues veo que también pusiste una foto de un angelito dentro de esa urna, ¿no? Pues la mamá sí se soltó a llorar porque fue una prueba tan real, y fue y me la mostró y me dijo, sí, mira, aquí está la urna, aquí están los piecitos, aquí están las manitas, ¿no? Y aquí está pues la foto del angelito que le puse como algo simbólico, porque cuando pues el bebé lo perdió, pues obviamente no había manera de que tuviera una fotografía, no había manera de que pudieran hacer un retrato del bebé, y pues lo que hicieron en el hospital pues fue en un yeso pues imprimir las manitas y los piecitos del bebé, ¿no? Y esa es una de las pruebas póstumas que también yo suelo dar en las sesiones, una de tantas, ¿no? También he dado pruebas póstumas de nacimientos, de bodas, ¿no? Y cuando llego a esa parte de pruebas póstumas, los consultantes sienten un amor muy bonito por la energía que trascendió, porque se dan cuenta que están al pendiente de ellos, ¿no? Sí, se dan cuenta que están después, ahí, ¿no? Pues, que están viendo, sí, que se dan están cuenta cuidando. Que están ahí. Sí, se dan cuenta por parte de estas pruebas póstumas. Y después paso a un escenario en el que si les quieren preguntar algo a las energías, doy 10, 15 minutos después de dar toda esta sesión. Al final doy 10, 15 minutos por si quieren preguntarle algo a la energía. Y suelen preguntarles cosas, situaciones personales, de problemas familiares también que tienen entre ellos. Y yo me encargo de preguntarle a la energía pues que me mencione algo como para darle certidumbre a la persona o al consultante de que están tomando un rumbo correcto, ¿no? Algo importante también es que al medium le deben de exigir pruebas. Deben de pedirle la mayor cantidad de pruebas posible para evitar que pues caigan en manos de alguien que quiera pues hacer un fraude, ¿no? Así como hay doctores, abogados que pueden ser, algún fraude o que no sean realmente como tal. También en la parte de la mediumnidad también puede haber mediums que pues no estén siguiendo una línea ética,
no estén teniendo cuidado con el consultante. Entonces es bien importante que les exijan pruebas a los mediums y que les pidan garantía, ¿no? Por ejemplo, una garantía que yo le doy a mis consultantes una vez que me buscan y que agendan día, fecha, hora, yo les pongo como garantía 2 opciones. Que si no logro conectar, porque me puede pasar que quizá no me baja la información correctamente o le estoy dando pruebas de otra familia, otro familiar que se está haciendo presente, les doy 2 opciones. Una, reagendar, o 2, les regreso el dinero, ¿no? Les doy esas opciones de garantía. Hasta ahorita no he tenido ninguna sesión fallida. Todas las sesiones que he tenido han sido pues exitosas. Y digo, también creo que es algo importante, ¿no? Que tú puedas ofrecerle una garantía al consultante también para darle esa tranquilidad de que estás siendo serio con tu trabajo, de que estás buscando realmente pues ayudarlo y no estás buscando pues esa ganancia económica, ¿no? Quizá como algunas otras personas, sin importar la profesión, lo pudieran estar haciendo, ¿no? Porque es cierto que ahora mismo con el tema del despertar espiritual, es como que hay muchísimas más personas, ¿no?, que quizás tienen ese don, pero también hay muchísimas más personas que se aprovechan un poco de ese auge, por así decirlo, y buscan hacer negocio con ello cuando a lo mejor ni siquiera ellos tienen el don de ayudar, porque al final la finalidad de todo esto es ayudar. Supongo que tú me lo dirás mejor, pero el objetivo de la mediunidad es ayudar en el duelo a las personas que se quedan aquí, ¿no? Entonces, pues aprovecharse un poco de eso, ¿no? De creer del duelo de las personas para sacarles el dinero, ¿no? Para mí es algo que me parece súper ruin y muy lejos del propósito real, ¿no? ¿Qué deberían pedir al medium? ¿Qué es lo que deberían pedirle? ¿Cómo pueden detectar que esa persona no es verdadera? De entrada, número 1, cuando vayan a buscar a un medium y que lo encuentren por Instagram o que estén en Google y lo busquen, antes de contactarlo, yo les recomiendo que cierren las redes sociales, que las pongan en privado, para evitar que esa persona pues pueda rastrear la cuenta de Instagram, que la tenga pública y empiece a ver fotografías, o entre al Facebook y empiece a ver información que pueden utilizar a favor, pues para quizá dar una prueba, una evidencia, cuando realmente pues lo están haciendo de una manera cero ética, no cero profesional. Esa es una de las recomendaciones que yo daría, ¿no? Otra recomendación que yo doy es que revisen si el medium les pide información personal. Yo a mis consultantes no les pido ni apellidos, ni fechas de nacimiento, ni el nombre, ni fotografía de la persona con la que quieren hacer la conexión o la consulta. Yo solamente les pido que me den la pura afinidad. Papá, mamá, abuela materna, abuelo paterno, hijo. Solamente les pido que me den esa energía, y ya después yo lo que hago es que pues estoy abierto a que esa energía baje y me dé información, ¿no? Pero es algo importante que revisen que el medium con el que quieran hacer la sesión no les pide información. De hecho, entre menos información pide un medium para llevar una sesión, están hablando que es un medium que pues puede hacer un buen trabajo, ¿no? Es una de las recomendaciones que yo doy. Y qué preguntarle a un medium, qué pedirle. De entrada tienen que esperar que el medium desarrolle la sesión, que él empiece a presentar las pruebas, que le pregunte al consultante si le hace sentido, que le ayude a aterrizar la prueba, para que pues el consultante también pueda validar que lo que le están presentando, que lo que le están ofreciendo como prueba sea válido para él, ¿no? Es una de las cosas también importantes que tiene que hacer el consultante, ¿no?, al momento de pedir una sesión con un medio. ¿Y esas almas que tú canalizas son almas atrapadas aquí o son almas que ya se fueron a la luz? Fíjate, es una pregunta bien interesante, porque yo cuando hago las sesiones de mediunidad, yo no veo que exista, como decimos, ni un infierno ni un limbo.
yo nunca he visto que existan esos planos. Yo solamente he visto un solo plano donde están las energías y es donde yo veo a donde ellas se van, ¿no? O sea, es un plano en la que están todas. He hecho sesiones de mediunidad, por ejemplo, con adolescentes que se han suicidado. Y eso es un tema pues de dogma, ¿no? Que han sembrado algunas religiones, que han sembrado algún tema pues quizá de espiritismo, que dicen que pues el alma está penando, que están en ese limbo, que están en ese infierno. Eso créeme que yo no he visto que exista. Lo que sí sé que existe es que en ese plano espiritual, como no hay tiempo y no hay espacio, si la persona que trascendió se va sin haber hecho un examen, sin haber visto esa película completa de todo lo que hizo, bien o mal, aquí en este plano físico, cuando trascienden y se van a ese plano espiritual en el que no hay tiempo, esa parte de enojo, esa parte de rabia, no tiene fin, continúa. Y un ejemplo muy claro, ¿no? Aquí en este plano físico, por ejemplo, si tú vas en tu coche y se te atraviesa una motocicleta, te enojas porque pues, por poco te llevas la motocicleta, por poco le causas algún daño a la persona, ¿no? Y ese momento de enojo te dura 5 minutos y se desaparece, ¿no? Pero porque aquí en este plano físico estamos bajo el accidente del tiempo, del espacio. Esas almas que trascienden, no existe ni el tiempo, no existe el espacio. Entonces, esa parte de coraje que puedan tener, esa parte de enojo, al no existir un tiempo, es ilimitado hasta donde llegan con esa parte de enojo. Ese es el sufrimiento que tienen las energías cuando trascienden y no hacen ese examen de conciencia de lo que dejaron de hacer, de lo que pudieron haber hecho, ¿no? Y cuando conectas, si por ejemplo a lo mejor viene una persona porque quiere conectar con un familiar y ese familiar está como atrapado ahí en esa energía un poco más densa, ¿tú también puedes comunicarte con él? Sí, las energías están abiertas para comunicarse. Algo importante es que, por ejemplo, yo soy un puente entre ambos planos, ¿no? Entre el plano físico y el plano espiritual. Yo no busco ir y conectarme con la energía, sino que yo estoy abierto a que esa energía baje y se conecte conmigo, ¿no? Y cuando se conectan, pues es cuando yo empiezo a bajar la información, como me empieza a llegar, y le empiezo a apuntar en mi libreta todas las evidencias que me están llegando, ¿no? Eso es algo importante. Yo espero que esas energías bajen y me busquen y pueda hacer yo la sesión, ¿no? Si en ocasiones esa energía no quiere bajar, no se quiere comunicar, pues yo tengo que decirle al consultante de que pues no me está bajando la información, no me está dando información como para poder hacer la sesión, ¿no? Hasta ahorita no he tenido ninguna sesión de alguna de las energías que me esté dando una causa de que estén enojados, de que estén molestos. He hecho cientos de sesiones y ahorita de las que he atendido no me ha tocado ninguna energía que esté en esa parte o en ese plano, por así llamarlo, como que estancado, que esté enojado. Hasta ahorita no me ha tocado ninguno, ¿no? De hecho, por lo general las energías con las que vengo y hago la sesión dan evidencias todavía de cariño, de amor del vínculo. Quizás hasta ahorita no me ha tocado alguna energía que esté en ese plano, pero de las que yo he hecho la sesión, pues no me ha tocado ninguna que esté viviendo, digamos, esa especie de sufrimiento, ¿no? Y cuando una persona va a tu consulta, ¿es porque busca respuestas, porque busca saber si esa persona sigue viva? ¿Cuál es el origen realmente? Sí, gracias por la pregunta. Fíjate que es una de las principales causas por las cuales me buscan. A veces, en la mayoría de los casos, es un duelo no cerrado o no procesado porque no se alcanzaron a despedir de la persona que trascendió. Y el no haberse despedido es como que les queda también esa parte, y así lo digo porque así lo sienten los consultantes, sienten una parte de culpa, una parte de remordimiento que no los dejan ni dormir, ¿no?
a pesar de que están yendo con tanatólogos, con terapeutas, con psicólogos, que es algo que yo recomiendo, que se apoyen de un buen tanatólogo, es muy importante. Sin embargo, cuando la persona no logró cerrar esa parte de despedida o esa situación en la que pues entró de urgencias al quirófano y quedó en el quirófano y ya no se pudieron despedir, la mayoría de las personas me buscan por eso, para despedirse de la energía, para saber si están bien, para saber si no están sufriendo, si no se fueron con algo pendiente, ¿no? Y son sesiones muy bonitas porque cuando empiezo a bajar las pruebas, yo siempre le pido a las energías que me bajen pruebas alegres, pruebas que le ayuden al consultante también a transitar esa parte de duelo y a transicionarlo, ¿no? Porque también es importante transicionar ese duelo, es decir, hacerlo tuyo, aceptarlo y que te ayude a convertirte en esa nueva persona, ¿no? Pero ya con esa parte que tú ya transitaste dentro del duelo, ¿no? Hay situaciones también fuertes, muy fuertes. He atendido, y así bajan las sesiones, he atendido casos en los que pues los papás violaron a las hijas. He atendido situaciones también en los que los papás golpeaban a los hijos, golpeaban a la mamá. Y cuando llego a dar esas pruebas, porque créeme que me baja y es una manera en la que yo también tengo que dar a conocer esto que me está bajando como evidencia, los consultantes por lo general se quiebran, suelen caer en llanto y es algo sanador para ellos, ¿no? Porque quizá en alguna sesión de terapia pues puede llevarla hasta 6 meses, 7 meses en que esa persona hable de eso, ¿no? Pero en esa sesión de mi unidad, cuando sucede, suelen salir las pruebas muy rápido y se preguntan, oye, pero ¿por qué mi papá me causó este daño? ¿O por qué le hizo esto a mi mamá? ¿No? Y aquí es donde yo también le pregunto a la energía qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. Y cuando llego a la parte de la enfermedad o causa de muerte, gran parte de esas energías tenían alguna enfermedad mental, tenían alguna psicopatía, tenían alguna bipolaridad, algún trastorno narcisista, ¿no? Y cuando llego a esa parte de enfermedad, es cuando le digo al consultante, pues por eso tu papá actuaba de esta manera, porque me indica que tenía este problema neurológico, tenía este problema mental, ¿no? Y sí les comento que ahorita donde ya trascendió, en donde está, no tiene esta enfermedad, no existen estas enfermedades, ¿no? Y también suelen salir pruebas como para pedirle perdón al consultante por el daño que hizo, ¿no? Por eso resultan ser muy sanadoras las sesiones. La mediunidad que yo hago está muy apartado de dogmas, de filosofías. Yo sigo una línea bastante laica, ¿no? Porque para mí sería injusto también el calificar a la energía que se está presentando o al consultante, juzgarlos ambos, ¿no? Yo no pudiera juzgar a ninguno de los dos. De hecho, mi plan es estar lineal, estar en medio como tal, y que se presenten las pruebas, que se puedan validar con el consultante. Pero parte de lo que yo sigo es una línea muy laica también para poder ayudar a ambos, ¿no? Que uno se comunique y que el consultante pues pueda validar también esa comunicación. Hay también en muchas ocasiones que reciben mensajes que a ti no te gustaría dar o que no sabes si transmitir ese mensaje o no. Sí, esa pregunta sí está, sí está bastante interesante, ¿no? Yo suelo pedir pruebas que ayuden a sanar el proceso de duelo, ¿no? Es en lo que yo me enfoco, a que ayuden a que esa persona que está viviendo el duelo, ese dolor, ayude a dar ese paso pues para que sane, ¿no? Esa parte que tiene pendiente. No suelo pedirles pruebas a las energías que vayan más allá de lo que pueda dañar al consultante, ¿no? Trato de dar un guión muy específico para que pueda ser sanador esa sesión, para que pueda ayudar a ser terapéutica y que vaya pues de la mano, ¿no? Para que esa
persona que me está buscando para hacer la sesión, pues le sirva también para que pueda ir y transitar el duelo que está viviendo, ¿no? Y es posible también que la persona pueda sentir la presencia, o porque no sé hasta qué punto todos podríamos sentir algo, podríamos tener como parte de mediunidad. Sí, fíjate que esa pregunta es bien interesante. Yo creo que todos podemos ser mediums. Yo creo que cualquiera puede desarrollar esa habilidad. Es como hablar un lenguaje, por así llamarlo, un idioma, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? La parte de la intuición. Estoy seguro que a ustedes o a quienes nos están viendo ahorita han tenido alguna sensación de que, híjole, no me nace ir a esta reunión, ¿no? Híjole, no me nace salir y salir a correr. Le haces caso a esa intuición y resulta que pues en esa reunión pues ocurrió un disturbio y sucedió algo, o te enteraste que si ibas a salir a correr pues hubo un asalto más adelante, ¿no? Esa parte de la intuición, esa voz interna, si la desarrollamos, es lo que nos puede ayudar a ser mediums, ¿no? A hacer esa parte de mediunidad que nos pueda servir. O sea, es como que tenemos una pequeña antena. Sí, tenemos una pequeña antena y hay que saberla escuchar, ¿no? Sí. ¿Y cuándo eso empezó? ¿Cuándo tú empezó con ese don de la mediunidad? ¿Y cuándo y por qué te motivó a ayudar a las personas, usar su mediunidad para ayudar a las personas? Y fíjate que el don empezó cuando yo estaba muy pequeño, pero a esa edad no lo entiendes. Tenía yo que unos 3, 4 años, que empezaba a ver pues lo clásico, ¿no? Que ves una sombra correr, una sombra caminar, o yo veía también vapores como la taza de café, que tú ves el vapor de la taza de café. Yo veía esos vapores que se movían por la casa o cuando iba por la calle, y en esa edad pues dices tú, quizá todo el mundo los ve, quizá es normal, ¿no? Y a fin de cuentas a esa edad, en las noches pues obviamente sí te da un miedo, ¿no? Te da ese temor de decir, bueno, ¿qué es esto? Y pues te cobijabas completamente la cara, ¿no? Como para pensar que eso te iba a proteger, ¿no? Sí, creo que eso lo hicimos todos cuando éramos niños, ¿no? Te cubrías pensando que eso ya te protegía de eso que veías, ¿no? Así fue como empezó. No, en ese momento, fíjate que había algo bien curioso porque yo pensaba que le podía leer la mente a las personas. Cuando estaba en reuniones, yo de niño, estaba así con gente adulta o simplemente en la escuela, con los profesores o los compañeros de clase en la escuela. De repente ellos estaban hablando y yo pensaba una palabra y minutos después ellos mencionaban lo mismo, ¿no? Entonces yo a esa edad creo que leo la mente a las personas, y eso fue en la infancia. Dije, no, entonces creo que le puedo leer la mente a las personas, ¿no? Pero la situación fue que realmente, sí, para los exámenes, sí, pero realmente era porque quizás se me presentaba alguna energía, algún abuelito, alguien que le pertenecía, y era lo que yo escuchaba, esa voz que yo escuchaba quizá era lo que me dictaban que iban a hablar, lo que estaban platicando, de las anécdotas que estaban hablando entre ellos. Y eso fue durante la primaria. Yo tenía unos 8, 10 años aproximadamente. Y después empezó a aumentar un poco más, como, por así llamarlo, este don, ¿no? Pero solo, sin hacer nada. O sea, tú no lo buscabas desarrollar en ese momento, ¿no? Sí, no buscaba desarrollarlo. De hecho, ni sabía que existía esa palabra de medium, ni sabía que existía que podías hablar con gente trascendida, ¿no? Estaba yo muy pequeño. Ya cuando estuve en la secundaria, nos mudamos de ciudad y nos fuimos a vivir a otra casa, ¿no? Y resulta que en esa casa, en el baño precisamente, empecé a ver una sombra negra colgada ahí en ese baño, ¿no? Y en el piso veía como un bultito blanco, como así una almohada blanca tirada en el piso. Pero cuando volteaba a verlos, pues desaparecían, se iban, ¿no? Y eso
lo logré ver hasta que tenía 16, 17 años, que fue cuando me mudé para irme a estudiar fuera de esa ciudad. Y después me enteré que en esa casa, en ese baño, se había suicidado una señora embarazada. Y yo por eso veía esa almohadita en el piso. Era como que el feto, que también, pues, cuando la señora se suicidó, pues abortó, lo más probable, ¿no? Y por eso yo veía esa sombra colgada en ese baño y ese feto, ¿no? Fue cuando dije, oye, creo que aquí hay algo más que solamente pensar que veo sombras, que veo cosas, ¿no? Fue una de las situaciones también que me marcaron mucho cuando empecé a ver ese tipo de cosas, ¿no? Y también después empecé a ver cuando fallecían los papás de los compañeros de la universidad. A veces veía a los papás que habían trascendido, los veía materializados, caminando por los pasillos de la escuela, ¿no? Y yo en una de esas dije, pues, ¿por qué estoy viendo también que se están materializando estas energías, ¿no? Fue después cuando empecé a leer un poco sobre lo que es mediumnidad, de qué trataba, y fue también cuando me apoyé de un medium que se llama Sebastián Lía. Es un medium argentino pero que radica en Chile. Él me ayudó también a desarrollar mucho el lenguaje de la mediumnidad, de cómo entenderlo, de cómo funciona. Y él tiene una escuela de mediums que se llama Intangible Lab, ¿no? En ese momento que te pasó que veías que se presentaban aleatoriamente, ¿no? Las almas, pero no buscaban contactar contigo, ¿no? Simplemente estaban como en ese espacio, ¿no? Sí, estaban solamente en ese espacio, transitando, moviéndose, pero yo no sabía que podía como abrirme para que ellos me comunicaran algo, ¿no? Yo solamente los veía que estaban ahí, ¿no? O sea, que es como que tú no tenías tampoco desarrollado como la antena, por así decirlo, para poder entablar una conversación, ¿no? Porque ellos se habían quedado como en ese espacio de la nada, ¿no? A lo mejor ahí bloqueados, ¿no? Sí. Fíjate que más que desarrollar esa antena, yo creo que era como que no negar ese don, no negar la habilidad, ¿no? Es como que aceptarla y decir, bueno, aquí estoy abierto como para si quieren decirme algo, ¿no? Creo que fue cuando se empezó a dar esta situación de ser medium evidencial, ¿no? Para poder dar este tipo de pruebas, de escenarios, ¿no? Que le hagan sentido también a los consultantes. Tú también ves a aura de las personas, ¿no? ¿Tú puedes explicar un poquito qué son esas auras? Y... Sí, eso empezó cuando yo tenía cerca de 14, 15 años. Cuando yo estaba en la preparatoria, empecé a ver una silueta, una energía alrededor de los profesores cuando se ponían a dar la clase. Y pues no había como que libros, información que digas tú, pues, ¿qué es eso que tú ves, no? Nuevamente, a esa edad dices tú, pues, quizá eso es normal, quizá todos lo están visualizando. Hasta que me animé a preguntarle a un compañero de la oficina, que si él, perdón, de la preparatoria, que si él estaba viendo también pues esa silueta, esa energía alrededor del profesor. Y me dice, no, eso no lo ve cualquiera. Y fue cuando me dijo que se llamaba aura, ese compañero de la preparatoria. Y lo que hice yo fue ir a una tienda que vendía revistas así de temas de energías. Y le pregunté al señor de las revistas, oye, eso que se ve alrededor de las personas, me dijeron que se llama aura, ¿tienes algo relacionado a esto? Y me dio una revista, ¿no? Y ahí empecé a ver de qué trataba el aura y los colores, etcétera. Tenía yo 15 años, ¿no? Solamente vi esa información de los colores. Ahorita no lo recuerdo, ya no me metí a estudiar nada de eso. Pero para mí fue algo que también me marcó porque precisamente a ese profesor de la preparatoria, cuando le vi esa silueta alrededor de él, una silueta así entre naranja y verde, justo en la parte del estómago, sí, de todo el cuerpo completo, sí, no todo el cuerpo completo, o sea, lo cubría completo. Y justo cuando veo esos colores con una armonía impresionante, veo la parte del abdomen, y la parte del abdomen veo que se formaba como una especie de
remolino negro. Como que se perdían los colores ahí, ¿no? Como que se revolvían y se empezaban a oscurecer en la parte del abdomen. Y yo dije, pues qué curioso, porque se ve todo con armonía y la parte del abdomen se ve oscuro, ¿no? Después de un par de semanas nos enteramos que ese profesor tenía cáncer en el estómago. Y fue cuando dije, wow, o sea, creo que esos colores que yo veía distorsionados, pues estaban haciendo referencia a que tenía pues algún problema en esa parte, ¿no? Eso fue a esa edad. Realmente no me metí a estudiar los colores. Si ahorita me preguntas, sí los puedo ver, pero para mí no significa ahorita como que algo que me ayude a sanar a la persona, a detectar algo en la persona. Me enfoqué ya ahorita más en el tema de la mediunidad, ¿no? Hay muchísima gente que tiene el don y viven en un estado de sufrimiento realmente porque tienen miedo de lo que ven, tienen miedo de hablarlo con sus familiares para que no les traten de locos y viven en ese estado de no saben controlarlo también, ¿no? ¿Qué consejo le dirías a esas personas que están viviendo situaciones así? Que tienen el don, pero no lo saben controlar ni tienen miedo de decirlo. Sí, algo que a mí me sirvió mucho fue no dejarme llevar por dogmas, ¿no? Quizá por situaciones de filosofía, de religiones. Yo aparté mucho este tema de la mediunidad. Lo separé mucho de este tema de que pues quizá es cosa negativa, es cosa de que se va a condenar tu alma. Yo creo que ese es el miedo que pueden sentir algunos de las personas que tienen este don y que por eso no lo quieren desarrollar, quizá porque tienen esa pues cultura, ese miedo, ese dogma embebido. Pero yo les diría que lo separen, que sigan una línea laica, que sigan una línea en la que se sientan ellos a gusto de cómo se van a estar desarrollando esta habilidad y trabajarlo de una manera positiva. Darlo y enfocarlo como una ayuda para las personas que están viviendo un duelo, ¿no? Yo creo que darle ese sentido te va a darle un propósito a tu vida, un propósito a tu don, y eso te va a dar una fortaleza para decir, pues estoy en este mundo para algo, llegué a este mundo con este don, con esta habilidad para poder ayudar a otras personas. Darle ese giro, yo creo que les va a ayudar mucho a las personas que tienen este don, que tienen miedo en desarrollarlo, o si lo tienen desarrollado no saben cómo trabajarlo, cómo llevarlo a cabo. Yo les diría que se apoyen de escuelas de mediunidad. Hay escuelas que te ayudan a controlar, a llevar una sesión, que también te van a ayudar a cómo hablar el lenguaje de un medium para que también te sientas seguro. Y es reconfortante saber que hay una escuela de mediunidad en la que los profesores son mediums y sabes que ellos te van a estar apoyando ante alguna situación que tú sientas temor, ¿no? Eso también yo les recomiendo, que se apoyen de una escuela de mediunidad que también les ayuda a desarrollar esa parte del don que tienen. Sí, yo creo que eso es muy importante porque yo personalmente, bueno, y ella también, ¿no? Conocimos a una persona en el trabajo que tenía el don y vivía en sufrimiento. O sea, la veía físicamente y estaba ya muy demacrada, muy decaída porque ella veía esos seres y ella no lo quería, no lo aceptaba y tampoco sabía cómo gestionarlo, ¿no? Entonces vivía como claro, como que le absorbían toda su energía y cada vez estaba como más apagada, ¿no? Y eso es importante, desarrollarlo ya no solo porque al final vienes con un don y estás al servicio de ayudar a los demás, porque tienes algo que mucha gente a lo mejor no lo tiene de forma natural, ¿no? Pero también te ayuda a ti a vivir en tu vida, ¿no? Tu vida privada, de poder gestionarlo, poder tener una vida normal, poder saber cómo manejar cuando ves espíritu, ¿no? Al final es importante desarrollarlo porque si no es vivir constantemente con eso, ¿no? Sí es importante que lo puedan desarrollar. Es como haber nacido con la habilidad de ser un escultor, de ser un pintor, de ser un matemático, y que te dé miedo hacer matemáticas, que te dé miedo pintar, que te dé miedo hacer una escultura, ¿no?
Es exactamente lo mismo. Si naces con esta habilidad de ser medium, de igual manera es un arte. Tienes que desarrollar este arte, tienes que pulirlo, tienes que trabajarlo, para que también tú puedas aceptarlo como tal y tú puedas ayudar a las personas, ¿no? Creo que hay, como bien comentas, creo que hay gente que nace con este don, que nace con esta habilidad, y quizá por esa parte del miedo de no saber cómo trabajarlo, no saber cómo afinarlo, quizá por eso ellos lo niegan, se cierran en eso y se están haciendo un daño interno, pues porque no se están dando la oportunidad de que lo puedan, pues, desarrollar, ¿no? O sea, una de las razones por las que hacemos también este podcast es para intentar que todo el mundo acepte que esto es una realidad y que si a lo mejor tienen algún familiar que tienen este don, que no los traten de locos, que no lo lleven al psiquiatra, que los apoyen y los escuchen, ¿no? Porque esto creo que es vital, ¿no? Porque yo me pongo en la situación, yo no he tenido esa infancia, ¿no? Pero yo me pongo en la situación de que soy un niño que veo seres que ni siquiera sé qué son o me hablan y ni siquiera puedo contárselo a mi familia porque me están diciendo, o sea, esto estás loco, te vamos a llevar al psiquiatra, cosas así. O sea, es muy duro, incluso para un niño que ni siquiera sabe lo que es la vida todavía, ¿no? Sí, es correcto lo que mencionas. Esa parte de que si naces con este don, con esta habilidad, y que de la infancia dices tú, oye, pues, ¿cómo lo acepto? ¿Cómo lo desarrollo? O si se lo digo a mis papás, o se lo digo a la persona o al tutor, ¿no? Que me está llevando o con el que estoy, o el que se está haciendo responsable de mí. Si yo le hubiera dicho, oye, pues escucho una voz que me dice cosas, quizá me hubieran mandado a un psiquiátrico de niño, ¿no? Quizá no estaría yo aquí ahorita haciendo este podcast con ustedes. Pero sí, yo creo que a mí lo que me sirvió es, quizá que hice una introspección, que guardé para mí esto, y que conforme fui creciendo, madurando, pues ya me di cuenta de cómo funcionaba hacer mediumnidad, ¿no? Y también hay que saber diferenciar ese don que realmente esté destinado para poder ayudar, ¿no? No para lastimar ni autolastimarte. Porque es posible que en muchos casos a lo mejor te lo cuentas a un familiar y te dicen que eso es producto de tu imaginación y te llegues a creer que es producto de tu imaginación, ¿no? Porque ¿cómo puedes diferenciar que no, esto no lo estás imaginando, esto es real, esto no es producto de mi imaginación, ¿no? Yo creo que conforme avanza la edad y conforme empiezas a dar pruebas, hechos de vida, anécdotas, y que tú dices, oye, creo que le leo la mente a las personas, creo que ese es un indicio de que hay algo más, no es tu imaginación solamente, ¿no? Y sí es muy dado que los adultos, digamos, a los niños tienen mucha imaginación, es un niño, es el amigo imaginario que todo niño tiene, ¿no? Pero pues ese amigo imaginario quizá te está dando detalles muy puntuales sobre alguna conversación que tú estás escuchando, y ese amigo imaginario quizá te está diciendo cosas y tú dices, leo la mente a las personas, ¿no? Pero ese amigo imaginario también puede ser tu guía espiritual, ¿no? Que también está contigo, te está acompañando y que te está ayudando también, pues, a que esa energía baje, se conecte y que también te esté, pues, dando esas pruebas, dando esa información, ¿no? Porque todos tenemos guías, ¿no? Con nosotros, 1, 2, 3. Sí, todos evidentemente tenemos un guía espiritual, ¿no? Es digamos, esa voz interna o esa conciencia que te dice cosas, que te dice el buen camino, o que te dice es el mal camino, ¿no? Ese es uno de los guías espirituales que te digo que todo el mundo tiene, todo el mundo tenemos, ¿no? Quizá hay, sí. Porque tú sí que tú puedes escuchar a tu guía hablando, o sea, hablando, ¿no? Como si te estuviera hablando yo ahora mismo, ¿no? Yo lo escucho una voz en mi mente. Es como si esa voz hablara dentro de mi mente y me dictara cosas. Así es como yo la escucho. Es una voz mental la que yo escucho. Pero tal cual me da
me dicta qué decir, me dicta qué escribir, me dicta fechas, me dicta situaciones, ¿no? Te lo dicta con ventaja, ¿no? Eso juega con ventaja. Sí, sí, me lo está diciendo con ventaja. De hecho, tengo otros amigos que son mediums también, porque digo, en este medio, quieras o no, pues nos vamos como que conociendo y uniendo entre diferentes mediums de diferentes países, y que es algo importante que tú también tengas pues un círculo de contención, ¿no? Que también te ayude como que a estar con alguien más como tú, como para sentirte parte de un grupo, ¿no? Y he compartido mi experiencia con otros mediums, y no todos escuchan la voz que yo escucho, por ejemplo, ¿no? Hay algunos que me dicen, oye, pues, ¿cómo le hiciste para que ese guía que te acompaña te dicte cosas, te diga cosas? Y yo les digo, la verdad, no sé. Me acompaña desde niño, sí. Cada persona tiene una forma de mediunidad, ¿no? Como tú dices antes, no solamente tú vas a escuchar, o tú vas a ver, o tú vas a sentir, o tú vas a llegar una información, son formas diferentes. Sí, son formas diferentes de que te baja la información. Hay mediums que solamente le bajan imágenes, fotografías, shorts de películas, por ejemplo. Pero a mí en lo general soy psíquico, a mí me baja completo. Escucho la voz, veo las imágenes, sensaciones corporales, olores, sabores, y todo eso yo lo empiezo a bajar como pruebas, ¿no? Y volviendo a la pregunta, yo creo que se te van a presentar esos guías cuando yo creo que tengas ese despertar espiritual, ¿no? Cuando estés preparada o preparado y digas tú, oye, creo que ya di ese salto espiritual que me hacía falta, ya sé de qué trata pues el fin por el cual estoy aquí, ¿no? Porque algo importante también es que hay que ver la vida como algo finito. Es decir, nuestra vida aquí en la tierra tiene caducidad. Yo creo que cuando aceptas que va a haber un día en el que ya no voy a estar aquí, ya no vamos a estar aquí, o los que están viendo este podcast, que también digan, pues sí, tal día, tal fecha, que no sabemos, pero va a llegar, vamos a dejar de estar aquí. Cuando entendamos que esa caducidad va a llegar y que tenemos un propósito de vida, creo que es cuando se va a dar ese despertar espiritual, ¿no? Es cuando va a haber un cambio, vas a decir, oye, pues, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo para ayudar a los demás? Si va a haber un momento en el que ya no esté, ¿no? Creo que hay que ver la vida como esa preparación para también, pues, dar esa ayuda a las personas, ¿no? Y yo desde que doy estas sesiones de mi unidad evidencial, creo que encontré parte de ese propósito de vida por el cual estoy aquí en este plano físico, ¿no? Es como que haber encontrado esa parte espiritual para ayudar a las personas que están transitando por un duelo, que están sufriendo por haber perdido a ese ser querido, y creo que es parte de por lo cual yo estoy aquí también en este plano físico, ¿no? Y esa es parte de ese despertar espiritual que les comento. Cuando encuentras ese propósito de vida, creo que es cuando esos guías espirituales te van a acompañar aún más, incluso hasta se pueden potenciar y te van a decir, pues sí, también te ayudo a que cumplas ese propósito de vida espiritual. Todas las personas que no tenemos a lo mejor eso desarrollado, ¿también nuestros guías intentan conectarse con nosotros a través de alguna forma? Sí, y yo creo que todos tenemos un nivel de mediunidad. Todos tenemos esos guías que, quieras o no, nos han salvado de peligros, nos han salvado de situaciones, ¿no? Creo que no me van a dejar mentir todos los que nos están viendo, de que, quieras o no, han tenido esa voz interna que les dicen, ¿sabes qué? No hagas esto. Ese es tu guía espiritual que te está diciendo y te está ayudando para que no caigas en alguna situación conflictiva que ponga en juego tu vida, porque realmente quizá cuando comprendes que fuiste salvado por esa voz, por esa intuición, dices tú, pues mi propósito de vida va más allá, tengo que reflexionar, ¿no?
esas pruebas que nos están dando y esas situaciones que se nos presentan y que salimos de un problema, salimos de una situación. Hacer esa introspección es bien importante para que puedas tener ese despertar espiritual, ¿no? Y creo que todos los días nos dan pruebas, todos los días nos dan alguna señal sutil. Es solamente saber escucharlas, estar despierto a las pruebas que nos puedan estar dando día a día, ¿no? Porque también es algo importante que podamos estar sensibilizados de que la manera en la que se comunican las energías es diferente a cómo nos comunicamos nosotros, ¿no? Aquí estamos por una videollamada, usando un micrófono, cámaras, ¿no? Algo físico, pero las energías se comunican de una manera muy diferente, se comunican en otro plano, se comunican de otra manera sutil. Y algo bien interesante también, he hecho sesiones de mi unidad en que las energías tienen una sutileza para comunicarse, que suelen mandar mariposas blancas con la persona que está viviendo el duelo, suelen mandar colibríes también, ¿no? Y otro también es que suelen dejar plumitas en las puertas de las casas, ¿no? Los seres fallecidos de las personas intentan realmente comunicarse con esas personas a través de, no de esas señales, ¿no? Sí, de esas señales, ¿no? Y también dejan plumitas en las puertas de las casas. Y algo que yo les digo a los consultantes es que cuando vean esas plumitas, pídanles que les dejen una plumita de otro color. Y lo hacen. Dejan pluma de otro color cuando se lo pides. De igual manera, si ves las mariposas, háblales como si fuera esa energía trascendida y también van a hacer cosas extraordinarias, ¿no? Pero así como las energías de las personas trascendidas se comunican de manera diferente, también los guías espirituales se comunican de manera diferente. Es muy parecido como se comunican ambas tipos de energías, ¿no? Y hay que saber escuchar esa sutileza con la cual se están comunicando. Es cierto que yo he escuchado en muchas ocasiones como a lo mejor iba a suceder, un coche iba a chocarse y esa persona justamente echó para atrás, ¿no? O a lo mejor iba a montarse un avión y pasó algo y no se montó en el avión, ¿no? Esos son realmente nuestros guías, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó una vez que no fue hace mucho que iba a coger la moto y ese día yo no me sentía como muy bien para coger la moto. Además había bebido un poquito y fui a coger la moto y dije, ay, pues no sé yo si estoy muy bien como para coger la moto. Y en ese momento se me apagó y no se encendió más. Totalmente se apagó. Estaba funcionando, o sea, estaba arrancada y tal, y la moto de repente, pum, se apagó y murió. Dejé la moto y cogemos el coche. Así que dejé la moto y cogí el coche. Wow. Sí, por algo pasan las situaciones, ¿no? También algo muy parecido fue lo del 19/11, ¿no? Lo de las Torres Gemelas. Sí, que también hubo muchas personas que se salvaron también por esas pues coincidencias, ¿no? Recuerdo un caso que salió en la televisión de que uno llegó tarde porque se le escapó su mascota y se fue a buscar a la mascota, ¿no? Creo que esos guías espirituales te ayudan de una u otra manera para que pues que tú también veas de que, oye, mi propósito de vida creo que va más allá de estar en una oficina encerrado en 4 paredes, ¿no? Creo que es parte de lo que tenemos que estar despiertos nosotros sobre estas sutilezas que nos están enseñando los guías también. Estamos más intercomunicados y la información fluye más rápido, pues te das cuenta de las actitudes de las noticias, ¿no? Sabes que falleció un bombero en las Torres Gemelas y este niño pues habla sobre un hecho idéntico y creo que por esa información global es que dices tú se está notando más, pero yo creo que en tiempos anteriores si hubiera existido esta misma comunicación, este nivel de comunicación, yo creo que se hubiera dado en el mismo nivel. Yo creo que es algo que siempre ha sucedido, pero yo creo que ahorita está surgiendo más, pues, como estamos intercomunicados. Sí, la verdad que sí. Y volviendo al duelo, creo que el dolor más fuerte que puede tener una persona es el perder a un familiar, a un ser querido. Creo que es un dolor que te rompe por dentro, ¿no?
Y supongo que cuando van a la sesión de mediunidad, lo que sienten después, supongo que será alivio, ¿no? ¿Qué es lo que ves en las personas? Sí, sí, marcan un antes y un después. Me tocó atender a un consultante que llegó con un duelo muy profundo porque asesinaron a su pareja y a la semana falleció su mamá, ¿no? Y cuando estaba con esta consultante en la sesión, que aparte es doctora en teología, imagínate, una doctora en teología metida en un tema religioso, yendo con un medium, pues va en contra de los dogmas de fe, de los dogmas de tradiciones bíblicas, etcétera, ¿no? Esta consultante sí me comentó, mira, soy doctora en teología, tengo esta situación, mi religión me prohíbe ir con mediums, pero ya fui con terapeutas, con tanatólogos, ya fui también con mi guía de la religión en la que ella es, ¿no? Y le dijeron, mira, si te sientes a gusto y crees que te va a ayudar una sesión de mediunidad, hazlo, ¿no? Y por eso se animó a hacer la sesión conmigo. Resulta que cuando empecé a darle las pruebas, salió el día en el que asesinaron a su pareja, salió la fecha en la que falleció, trascendió su mamá, pero algo muy importante es que también le empecé a mencionar algo que ella quería hacer, ¿no? Que era pues poner la vida en sus propias manos, ¿no? Entonces ella sí me confirmó que cada vez que iba en su coche y veía un árbol, ella se imaginaba colgada en ese árbol, ¿no? O pasaba en un coche y había un puente peatonal, ella se imaginaba colgada en ese puente peatonal, pero era porque no había sanado esa parte de duelo de que asesinaron a su pareja y su mamá falleció a la semana, ¿no? Esa manera en la que no te puedes despedir de las personas que tú querías, que de la noche a la mañana ya no está esa persona o ya no están esas personas, pues a nivel emocional claro que te afecta, claro que te vienes abajo, y más porque quizá ya veías formar una familia con esa persona que asesinaron, veías también darle nietos a esa mamá que falleció, ¿no? Entonces te vienen abajo pues todos esos planes de vida que tú ya tenías, y conforme le fui dando pruebas, le fui dando evidencias, recuerdos de lo que vivió con su pareja, recuerdos de su mamá, fue una sesión de mucha liberación, porque en esa hora y 10, hora y 20 que platicamos, la consultante me dijo, Enrique, esta hora contigo fue como un año de terapia con mi tanatóloga. Así me lo comentó. Y ojo, no con esto, yo, Enrique, les está diciendo que no vayan con el tanatólogo, no, al contrario, o sea, apóyense de un tanatólogo, apóyense de un terapeuta, de un psicólogo. Esta fue la expresión de esta consultante, ¿no? Ese fue el cambio que ella tuvo después de la sesión. A la semana me contactó y fue cuando me había reconfirmado que sí, que ella pues tenía planes de quitarse la vida, que estaba muy deprimida, pero después de la sesión se dio cuenta que su pareja estaba bien, que su mamá también estaba bien, con todas las pruebas que dieron. Y fue ese después de la sesión lo que cambia mucho, ¿no? Le da otra vida a la persona que está transitando pues ese duelo, ¿no? Es parte de la importancia de lo que yo doy con las sesiones de mediunidad, ¿no? Ayudar a las personas a transitar esa parte dolorosa de duelo, ¿no? Que tienen. Porque además, justamente ha tratado una cosa muy, muy impactante, ¿no? Que, claro, depende mucho de las creencias y nos limitamos mucho por las creencias que tenemos, ¿no? Porque cada uno tiene... Tú habrás tratado gente que cree es budista, gente que es religioso... Al final cada uno tiene su propia creencia, ¿no? Es ateo... Entonces, claro, vas allí con una creencia, pero sin embargo, cuando te dan pruebas, ahí ya
es algo objetivo, o sea, no es basado en una creencia o algo que te han dicho, mira, pues que no te preocupes porque a lo mejor hay otra cosa o hay otra cosa después. No, es que te están diciendo, te están dando información de tu familiar, ¿no? Y yo creo que eso es muy reconfortante porque las personas que han perdido un bebé, las personas que han perdido a alguien de forma repentina, eso es muy doloroso porque ni siquiera has tenido tiempo de despedirte de esa persona, ¿no? Y yo creo que el dolor más grande es cuando ni siquiera sabes que hay otra cosa más, que piensas que esa persona a lo mejor ha desaparecido y ya, ¿no? Y saber que está ahí, que todavía te está viendo, que te está cuidando, que está pendiente de ti. Es como saber que está ahí, que aunque no la veas, aunque no la sientas, que incluso, bueno, también la puedes sentir, ¿no? Pero está ahí. Y eso, creo que no hay terapia, o sea, creo que se debería complementar, pero que no hay cosa más reconfortante, ¿no? Da igual la ideología que tengas, la creencia que tengas, ¿no? Sí, 100%. Y sí, la mayoría de las personas que me contactan sí sacan mucho el tema de lo que dice la religión. Porque la mayoría de las religiones dicen, no contactes con un medium ni hables con los espíritus, ¿no? Pero por eso yo sigo una línea muy laica, ¿no? Y, por ejemplo, para darles tranquilidad a quizá los que nos están viendo que tienen una línea muy dogmática, muy religiosa, efectivamente dice que no busques hablar con espíritus ni te busques apoyar de un medium, pero hay que saberlo interpretar, ¿no? Esos textos son interpretaciones siempre, pero si vas y buscas a un medium y este medium está abierto para que esta energía baje y se comunique y te ayude a sanar ese proceso de duelo, no tiene nada que ver con lo que dicen los dogmas de fe, ¿no? Porque yo lo que estoy haciendo es que estoy abierto a que esa energía baje y se comunique conmigo. Yo, Enrique, no está yendo y jalar esa energía, ¿no? Que quizá eso sí sería prohibido para los que tienen ese dogma de fe, pero si esa energía baja y me busca a mí para yo dar un mensaje, tengo que dar ese mensaje, ¿no? Es lo que yo les diría, que se sientan tranquilos porque la manera en la que yo hago la mediumnidad evidencial, yo solamente soy ese puente en el que dejo que esa energía baje y se comunique mediante mí para darles ese mensaje para que puedan estar tranquilos en ese proceso de duelo, ¿no? Por eso mi línea es muy respetuosa en no influir con las decisiones de la persona, porque es algo que también están cuidando aquellos que siguen ese dogma de fe, aquellos teólogos, de que van a creer luego que el medium se va a sentir como un dios, cuando no es cierto. Los mediums no somos dioses, no somos más que las demás personas, somos personas comunes y corrientes, somos alguien que también se enferma, que también tiene sentimientos, somos personas humanas como el resto, ¿no? Entonces, la importancia de seguir esta línea laica es que se sientan tranquilos de que cuando busquen a un medium, que sea un medium evidencial, que estén tranquilos de que no van a estar yendo con un medium que les va a dictar qué tienen que hacer con su vida, qué decisión tomar. Eso es algo que yo no busco en mis sesiones, ¿no? Yo busco más que nada ayudar y transitar ese proceso de duelo que están viviendo las personas. Y no en ningún momento se pretende cambiar la ideología o las creencias o la religión. La persona puede seguir con su propia ideología y su propia religión, pero simplemente es un momento de sanación, de saber que hay algo más, ¿no? Y que su familia está ahí con ellos. No es cuestión de no creas en esto ni creas en lo otro, sino cada uno es libre de creer en lo que quiere, pero simplemente es un momento de curar una herida, ¿no? Sí, tal cual lo mencionas. He atendido budistas, cristianos, católicos, gente atea, de todas las religiones he atendido. Y algo para mí importante es que yo tengo que ser laico, ¿no? Sobre cada una de las creencias de las personas, porque mi propósito tal cual es ayudarles a transitar ese proceso de duelo, ayudarles a sanar esa parte que quedó pendiente de la persona que trascendió. Y como bien comentas, es
la duda de que si están bien, no me despedí de él, se habrá ido enfermo, con quién más está, si está solo, ¿no? Son las preguntas que se hacen la mayoría de los consultantes, y con las pruebas que damos, con las evidencias que buscamos dar, es precisamente pues para darles esa tranquilidad de que ellos están bien en donde están actualmente, ¿no? Porque ¿cuál es el mensaje más común que suelen dar los seres fallecidos? ¿Cuál es lo que ellos quieren transmitir a su familia? Lo principal que están transmitiendo es la tranquilidad de que ellos están bien en donde están, de que no están sufriendo, de que no se les molesta cuando se hacen las sesiones de mediunidad. Y lo que también agradecen mucho es cuando los honran. Cuando hacen alguna oración, cuando hacen algún altar por ellos, cuando inclusive hay quienes les prenden una veladora o les ponen una fotografía en donde está la urna con las cenizas. Todo eso también sale en las evidencias que yo doy, en las pruebas que yo doy. Y es una manera en la que ellos se están dando cuenta, pues, esa manera de honrarlos, ¿no? De hecho, atendí un caso hace 4 meses de una mamá que perdió a 2 de sus bebés por aborto, pues, espontáneo, y duró más de 20 años sin haberlas honrado. O sea, es como que las perdí, fueron, por así llamarlo, embriones, fueron fetos, ¿no? Y como que ahí quedó. Pero después de 20 años que las honró, que les hizo una especie de altar, ¿no? Para, pues, como honrarlas. Justamente ella me pidió una sesión de mediunidad para hablar con esas 2 hijas que, pues, que no había conocido, más que nada, ¿no? Y algo bien bonito es que durante la prueba que yo le di, le dije, oye, las energías de tu hija, de tus hijas, me hablan de que las honraste haciéndoles una cartulina, y en esa cartulina pues pusiste algo relacionado a ellas, que eran pues niñas no nacidas, ¿no? Y la señora sí soltó unas lágrimas y me dijo, sí, yo hice una cartulina, la hice el año pasado apenas y duré más de 20 años sin haberlas honrado, ¿no? Y es algo que se dan cuenta las energías, porque es una prueba que salió durante la sesión y fue algo que pudo corroborar la consultante. Entonces, algo que yo les recomiendo, que siempre se dan cuenta las energías, es cuando las honran, cuando les ponen algún altar, cuando les prenden alguna vela, cuando las visitan en donde están sepultadas, se dan cuenta. Créeme que eso es algo que también agradecen las energías. Y cuando me preguntaste el tema, oye, Enrique, ¿existe el infierno, el limbo? Yo creo que la manera en la que sufren las energías es cuando las dejas de recordar, cuando las dejas de honrar, cuando las dejas de dar alguna oración, cuando haces alguna celebración en su honor, alguna comida para celebrar su cumpleaños, aunque ya no esté aquí físicamente. Cuando dejas de hacer ese tipo de cosas, de honrarlas de esa manera, ellos sufren. Ellos sí se dan cuenta de que ya nadie se acuerda de ellos. Es el sufrimiento que tienen esas energías, que ya nadie se acuerda de ellos de una manera positiva, ¿no? Y para ir acabando, Enrique, ¿qué mensaje le darías a una persona que está pasando por un duelo ahora mismo? Mira, de entrada, número 1, que se apoyen de un tanatólogo o un psicólogo o alguien que les ayude a dar una consultoría, ¿no? Para que también les ayude a aceptar esa parte de duelo, número 1. También que busquen a un médium evidencial que les ayude también a hacer alguna sesión. Yo recomiendo que sean después de 3 meses de haber pasado el duelo, porque justo se puede hacer una sesión el día en el que trasciende la persona. Sí funcionan, pero las personas están muy sensibles, tan sensibles que conforme tú vas dando las pruebas se pueden quebrar muy fácilmente, y si no tienen una contención puede ser contraproducente la sesión de mediunidad, ¿no? Las únicas personas a las que yo les he aceptado hacer sesiones de mediunidad así a la semana en la que falleció la persona, solamente se las he aceptado a psicólogos, a terapeutas y a tanatólogos.
Siempre les pregunto que si son terapeutas, etcétera. Cuando me confirman, solamente a ellos les he aceptado hacer sesiones a la semana en la que trascendió la persona. Pero porque tienen más herramientas, ¿no? Tienen una preparación todavía que les ayuda un poco más a saber cómo son las etapas del duelo, las fases, ¿no? Cómo transitarlo. Tienen, pues, ahora sí, una preparación mayor a la que todos nosotros tenemos, ¿no? Pero cuando son personas normales como nosotros, yo les pido al menos que hayan pasado 3 meses de duelo para hacer una sesión de mediunidad, para que ya lo hayan aceptado quizás las primeras fases, y a partir del mes 3 pues hacer una sesión que les ayude pues a sanar esa parte, ¿no? Que les ayude a transitarlo de una mejor manera. Sí, no que el dolor vaya a desaparecer, pero la forma de vivir, ¿no? Va a ser muy diferente, porque ya sabes que está ahí, que está bien, ¿no? Y eso te da una paz mental, ¿no? Sí, definitivamente. No desaparece el dolor del duelo. De hecho, se transita. El duelo se transita, ¿no? No es que vaya a desaparecer como tal. Pero durante ese tránsito el amor no desaparece. Muchos piensan de que, oye, falleció la persona, físicamente ya no está aquí, el amor ya no existe. Es todo lo contrario. El amor se transforma, y de otra manera esas energías es como demuestran ahora ese amor que sienten por las personas que seguimos aquí en este plano físico, ¿no? Esa transformación del amor es lo que yo como medium evidencial busco bajar y decirles: mira, sí te sigue cuidando, sigue estando pendiente de ti, sí te sigue amando, y aquí están las evidencias que me está dando, aquí están las pruebas que me está dando para que tú las valides, ¿no? Yo ayudo a facilitar esa comunicación, esa transformación del amor. Yo ayudo a facilitarla para que vean que ellos siguen presentes ahí en sus vidas. La verdad que sí, y queremos darte las gracias, porque no solo por asistir al podcast, sino que por hacer este servicio de ayudar a los demás, ¿no? Porque estoy segura que no ha sido fácil de tomar la decisión de dedicarte a la mediunidad, desarrollar tus dones, hacerlo más público, ¿no? Tal como hemos vivido una época de los medios ser muy juzgados y vistos muy mal, de forma muy mal, ¿no? Y haber tú accedido a ponerte al servicio de los demás y vibrar en amor con el objetivo de ayudar, es muy bonito, y tienes un trabajo muy bonito. No, y pues gracias por la invitación, gracias también por el espacio que aquí me dieron, por participar en este podcast también, y espero que pues las personas que lo van a estar viendo, que también pues les ayude a ese despertar espiritual, ¿no? Que yo creo que es parte del propósito que ustedes están buscando, ¿no? Cómo colaborar para que se haga un despertar espiritual a más personas, y que esto también sirva pues para que vean que la vida no termina aquí en este plano físico, ¿no? Sino que la vida trasciende, que tiene un propósito, y que busquen, mientras estén aquí en este plano físico, que busquen ese propósito de vida para que cuando trasciendan, pues puedan dar ellos también una manera de expresar el amor ya cuando estén en otro plano. Es cierto que al final la cuestión es vivir en amor, ayudar a los demás, ¿no? Y ayudar en ese despertar, ¿no? Porque al final, cuando tienes claro que la muerte no existe, cuando sabes que hay algo más, no solo te ayuda a superar un duelo, sino que te ayuda a vivir mejor, ¿no? A no vivir con miedo de me voy a morir, me va a pasar esto, miedo de que voy a desaparecer, ¿no? Te ayuda a vivir que vienes con un objetivo, estás jugando un juego, ¿no? Y vienes a cumplir una misión y volverás en las siguientes misiones, ¿no? Sí, tal cual. Y también ahorita aprovechando también mandarles un saludo a toda la gente de España. De hecho, gran parte de las consultantes que tengo son de España. Me buscan mucho de ahí, de ese país maravilloso, para hacerles sesiones de mi unidad, y creo que también la mayoría de ustedes está buscando ese despertar espiritual, y creo que el podcast que ustedes están haciendo va a ayudar a que en España también pues colaboren a que tengan ese despertar más personas, ¿no? Sí, porque en México estáis más avanzados en el despertar espiritual, hay más espiritualidad, pero bueno, ahí estamos luchando para que España despierte también. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Sí, va a poder. Si te ha gustado este episodio, no te olvides compartirlo con la persona que lo pueda necesitar, y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la vista! Se me ha olvidado el cierre.